Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste? Feliz año. Nos vemos Feliz desde el año año. nuevo, profe. Bien, todo bien, ¿y usted? Bien, todo bien. Qué bueno. Vamos a esperar a ver si se conectan Felipe y Julián. Raro que Julián no haya entrado, Ya, está bien. pero pues, para comenzar. Profe, ¿puede ir al baño? Sí, sí, Vicky, sí. Yo creo Ya, que es raro porque Julián siempre se conecta tempranito y no se ha conectado. ¿y si le escribe? Sí, déjame ver. Déjame Ya, ver. profe,
vengo, voy al baño. Ya Felipe me respondió, dice que en 5 minutos conecta, pero Julián no me ha respondido. Esperemos unos 2 minutos, Vicky, y si no, vamos a comenzar, ¿sí? Pero que necesito que estén todos porque Ok, hoy quiero comenzar con temas nuevos, comenzar con los diferentes, vamos a empezar a tratar diferentes compositores, su biografía y sus principales obras, ¿sí? sí, profe. Entonces, si no viene, entonces se atrasan y después, La anterior clase no tuvimos porque fue vacaciones. sí, la semana pasada estábamos de vacaciones todavía.
Profe, disculpe, ¿cuándo va a ser el examen? Tiene el audio silenciado. Eh, la última semana, para el 24 creo que nos cae a nosotros, o 31 serían, a ver, uno, dos, tres, sí, o el 31 puede ser, o 24 o 31. ¿Y de ahí tenemos vacaciones o seguimos clases normal? Bueno, tengo entendido que empezamos el nuevo, el nuevo quimestre, creo que es a finales de febrero, algo así. Todavía, sé que en la última semana tenemos los exámenes, Ah, o el ya. 24 o el 29. De ahí hay como, parece receso una semana y volvemos a comenzar, Ya, profe. Gracias. algo así. Bueno, comencemos porque Felipe dice que ya iba a entrar y no ha entrado todavía. Bueno, a ver, Vic, quiero comenzar, bueno, esta segunda etapa que nos va a tomar también parte del segundo quimestre, porque para este primer quimestre y las evaluaciones, pues vamos a llevar las obras que ya hemos trabajado antes, ¿verdad? Las que hemos visto en clase, como son la traviata, la clasificación de las voces, los coros, la clasificación de las voces dentro de los coros, ¿verdad? Los tipos de coros que tenemos coro mixto, coros infantiles, coros femeninos, coros masculinos, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que vamos a llevar al examen, ¿sí? También llevamos el poema sinfónico como obra, qué cosa es un poema sinfónico, cuáles son los poemas sinfónicos que hemos escuchado y tenemos que ser capaces pues de reconocerlos, ¿verdad? Auditivamente. Cuando escuchemos un poema sinfónico, pues a ver, tenemos dos poemas sinfónicos que hemos escuchado. Uno es el Moldava, que es de Smetana, que recuerda que dijimos que contaba el recorrido del río, todo eso, que pertenecía a un ciclo de poemas sinfónicos llamado Mi Patria. Y teníamos el poema Sherezade de Rimsky-Korsakov, ¿sí? A pesar que escuchamos otros, esos dos son los que vamos a llevar a evaluación. Ujú. Entonces, ¿de qué se trata cada uno de ellos? Pues ya ustedes deben saber. Sherezada, hablamos que se trataba de los libros, el del libro que narra los cuentos de los mil y una noches. Sherezade es la princesa que narra estos cuentos y el primer poema que escuchamos, la parte del poema, porque el poema está dividido, el poema sinfónico de Korsakov, pues está dividido en cuatro partes. Escuchamos la primera parte que se llamaba El barco de Simba, ¿verdad? Entonces, eso no se nos puede olvidar. También tenemos, pues, La Traviata, que es una ópera de Verdi, que estaba basada en una historia de una cortesana y un noble que se enamoran, ella se enferma y muere, ¿verdad? Entonces, bueno, pues toda esa relación un poco turbulenta que tuvieron ellos dos, pero escuchamos de La Traviata, escuchamos pues la parte del brindis. El brindis, que era donde brindan todos, porque ella se había recuperado de una grave enfermedad, aunque al final de la ópera, pues ella vuelve a enfermar y muere, pero en el brindis, pues ella piensa que ya está curada, porque que se había recuperado, y bueno, hacen un brindis, ¿sí? Hacen un brindis. Entonces, ese brindis pues es la obra que nosotros escuchamos, fue el brindis de la Traviata. Entonces, también debemos de saberlo reconocer auditivamente. Ujú. Escuchamos también del ciclo Es de, hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? todo bien, gracias. Qué bueno. Entonces, escuchamos del ciclo de
del ciclo de las canciones de la Carmina Burana, pues escuchamos, eran 4, creo que fue, la que oímos fue O Fortuna, que es la que más hemos escuchado, que era un coro gigante de voces mixtas, ¿verdad? Acompañado de una orquesta también gigante. Y la Carmina Burana era de Karl Orff, ¿verdad? También escuchamos el concierto de Brandenburgo, número 1 y número 2, que este era de Juan Sebastián Bach. Recuerden que era la orquesta de cuerda, que hablamos de que la orquesta eran orquestas de cámara, le decíamos orquestas de cámara porque en el periodo clásico se les llama orquesta de cámara porque eran orquestas pequeñas que tenían que caber en la cámara del rey. Felipe, ese fondo no te ves nada, se ve el fondo solo, lo que pusiste atrás, el fondo blanco es, se te va Ok, tu cara. ok. Y entonces, pues tocaban en cámaras del rey, por eso eran orquestas pequeñas, que lo máximo que tenían por instrumento, pues iban a ser 4 instrumentos de cuerdas, de violín, 4 violas, a veces un cello, un contrabajo, máximo 2 chelos, un contrabajo, y un instrumento de viento por clasificación, es decir, una flauta o un oboe, una flauta, ¿sí? Con ocasiones podíamos encontrar, pues, no sé, un clarinete, pero siempre eran orquestas así, pequeñas, que en comparación con la orquesta sinfónica, por ejemplo, que vimos dentro del poema sinfónico, dentro de Cherezada, pues ahí cada cuerda, cada instrumento tenía dentro de la orquesta unas 10, 12 instrumentos por cada una de las cuerdas, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, todo eso, chicos, tienen que tener muy claro, por favor, ¿sí? También hablamos bueno, empezamos a introducir ya todo lo que es la música sacra. Hablamos de la música sacra y dijimos cuáles eran las características de la música sacra, que lo separa, que lo clasifica, lo diferencia de otro tipo de música, para que se usaba la música sacra. Hablamos de la misa, hablamos de la misa para difuntos, que era el requiem que escuchamos, y escuchamos una parte del requiem, y de esta manera pues nos empezamos a relacionar con Mozart, ¿verdad? Mozart es un compositor, fue un compositor del siglo XVIII, perteneciente al periodo del clasicismo musical. Y hoy vamos a saber un poquito de quién era Mozart. ¿Qué hizo Mozart? Mozart es uno de los compositores más reconocidos en el mundo, a pesar de que vivió en el siglo XVII y murió en el siglo XVII, pues es uno de los compositores más reconocidos mundialmente y su música es una de las más escuchadas e interpretadas en el mundo, ¿sí? Entonces, vamos a conocer un poco sobre la historia de Mozart. Mozart fue un niño prodigio que comenzó sus estudios de música a los 3 años. A los 4 años ya tocaba el violín y el piano, y a los 5 años componía para esos instrumentos. Entonces, vamos, les comparto. Presten bien atención, chicos, para que se les quede grabado, y luego vamos a comentar qué aprendieron de esta historia que se nos queda grabado de la historia de Mozart, ¿sí? Mozart es sin duda uno de los nombres más famosos que hay en la música clásica, tanto que incluso alguien que no sepa nada de música, por lo menos sabe que existe un músico llamado Mozart. Una de las cosas que más dicen de él es que fue un genio. Y hay quienes piensan que esa genialidad de Mozart es contagiosa y que si uno escucha la música de él todos los días, entonces se vuelve más inteligente. Pero ¿quién fue en realidad Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Un niño prodigio que tocó para los reyes? ¿Un joven brillante que le robó un secreto al Vaticano?
un compositor que en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras, alcanzando niveles de belleza y perfección inigualables en toda la historia de la música. De Mozart, de su vida, de su obra y de su genialidad vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo, Austria. Este es un lugar muy pintoresco, rodeado de montañas, envuelto por la magia de los Alpes y en el que desde aquel entonces hasta el sol de hoy se respira música en cada rincón. Aquí estamos en el año 1756, es decir, que estamos entrando en lo que en historia de la música llamamos el período clásico. Por eso es que Mozart es literalmente un compositor de música clásica. En su casa, además de su madre, estaba por un lado su padre, Leopoldo Mozart, que era violinista, compositor y profesor de música. Y por el otro lado estaba su hermana, que era un poco mayor y que desde que él era un bebé, ella estaba todo el tiempo tocando el clavecín. Así que en esa casa la música sonaba todo el tiempo. Esa hermana, en una carta que escribió muchos años después, contaba: cuando Wolfgang cumplió 4 años, nuestro padre empezó como un juego a enseñarle algunas piezas en el clavecín, las que no solamente se aprendió, sino que llegó a tocarlas sin cometer ningún error, con una gran delicadeza y manteniendo un tempo perfecto. A los 5 años ya estaba componiendo sus propias piezas musicales. Entonces allí fue cuando el papá dijo que ese talento no se podía quedar encerrado en la casa y se lo llevó de gira a recorrer los palacios de Alemania, de Holanda, de París, de Londres, para que los reyes, las reinas y los príncipes se deleitaran con el talento de su hijo. Obviamente todo esto a cambio de una muy esperada compensación económica. Y justamente en Londres fueron tan abrumadoramente impactantes las presentaciones de Mozart que esta gente no se lo podía creer. Y era tanto lo que no se lo creían que le mandaron a un investigador para que fuera a averiguar si era cierto lo que ellos estaban viendo. Es decir, si no le estaban metiendo gato por liebre. Así fue que le mandaron al señor Barrington, un abogado muy prestigioso y miembro de la Real Sociedad de Londres, que básicamente es la Academia de las Ciencias. Él tenía la misión de verificar la veracidad de este fenómeno musical. Entonces el señor Barrington llegó a la casa de los Mozart y lo primero que sacó fue la partitura de una ópera que se acababa de escribir, es decir, que nadie la había escuchado hasta ahora. Y ahí estaba escrita la música para 5 instrumentos distintos, 2 de ellos en tonalidades diferentes. Y se la puso al niño para ver qué hacía. Mozart de inmediato y sin titubeos no solo la tocó y la interpretó de forma impecable, sino que incluso capturó las intenciones emocionales más sutiles del compositor. Pero el examen no se quedó allí. Después de eso, el señor Barrington le preguntó si podía improvisar un tema de amor. Y el niño lo vio y le dijo: ¿pero por qué no me pones algo más difícil? Y en vez de hacerle un tema, delante de sus ojos le compuso una obra que constaba de un recitativo y 2 movimientos. Es decir, le daban un poco de cuerda y escribía una ópera. Y ya bueno, y el señor Barrington, como para terminar de justificar el sueldo, le dice que por favor le toque un tema inspirado en la rabia. Mozart con sus 8 años se volcó sobre el clavecín como un niño poseído. Se paró de la banqueta y con esos deditos pequeñitos que parecían que no le iban a dar, empezó a hacer como unas explosiones melódicas y de pronto se paró. Se quedó callado. Y era porque había entrado un gatito. Entonces agarró un palo, se lo puso como si fuera un caballo y empezó a galopar persiguiendo al gato por toda la habitación. Y con esta última prueba quedó absolutamente comprobado que Mozart, además de ser un genio, todavía era un niño. No podemos olvidar que no es lo mismo irse de gira hoy en un avión o en un tren que irse de gira en un carruaje
alado por caballos en pleno siglo XVIII. Esos viajes eran matadores, las carreteras eran de piedra y tierra y las ruedas del carruaje eran de madera. Además, los hostales donde se quedaban no eran hoteles 5 estrellas. Y para colmo, las condiciones higiénicas en general no eran nada higiénicas y por eso a cada rato se enfermaban. Pero viviendo así, de gira, estuvieron 3 años, hasta que se fueron a Italia. Allí en Italia sucede una de las anécdotas más contada y recordada de toda la vida de Mozart. Él ya tenía 14 años y estaba en misa, nada más y nada menos que en la Capilla Sixtina, debajo de la creación de Adán pintada por Michelangelo Buonarroti. Entonces, allí estaban interpretando una obra del compositor Gregorio Allegri, el Miserere, que significa misericordia. Miserere mei Deus, Dios, ten piedad de mí. Esta pieza había sido escrita 120 años atrás y era considerada como una de las piezas más hermosas que jamás se habían escrito. El Papa, para preservar el sentido de exclusividad y privilegio que significaba escuchar estas melodías, prohibió con pena de excomunión que cualquier persona copiara esas partituras. Entonces, si usted quería escuchar el Miserere, le tocaba ir al Vaticano. El caso es que el joven Mozart no se podía perder ese espectáculo y estaba allí en medio de la gente escuchando esa maravilla. Pero lo que nadie se imaginaba es que ese peladito que estaba allí, con cara de yo no fui, se la estaba aprendiendo de memoria. De allí se fue a su casa y la escribió toda, nota por nota. Mira, la palabra proeza se queda no corta, cortísima, porque eso es algo casi imposible. Eso no es así como cuando uno se le pega una canción y la vas cantando todo el día en tu cabeza. No, esta es una complejidad de tejido de voces armonizadas que van, que vienen, que se preguntan, que se responden y así durante más de 10 minutos. Imagínate que uno tenga que escuchar a 5 personas hablando al mismo tiempo durante 10 minutos y después tengas que escribir todo lo que escuchaste de memoria. Bueno, es eso, pero más difícil. Entonces Mozart se lo aprendió, lo apuntó y después en uno de sus viajes se lo entregó a un historiador que lo publicó en un libro y hasta allí llegó el secreto. Después de pasar 3 años en Italia, vuelven a Austria y allí, a sus 17 años, consigue trabajo como músico de la corte de Salzburgo. Un trabajo que estaba bien, pero que pagaba mal. Y este muchacho era muy ambicioso. Así que al poco tiempo agarró sus maletas y se fue para Viena, la capital no solamente de Austria, sino la capital musical de Europa. Allí alquiló un cuarto en la casa de la familia Weber y terminó empatándose con la hija de la dueña de la casa. Se enamoraron y se casaron. ¿Y de qué vivían? Bueno, Mozart tenía sus seguidores, así que daba conciertos, estos se llenaban. Además, también hacía encargos musicales que le hacían personas de dinero. Es decir, básicamente era un freelancer. ¿Y qué componía? Música de la época. Sonatas, que son estas piezas para un instrumento solista como el piano o para un instrumento solista como el violín acompañado de un piano. Conciertos, que es cuando el acompañamiento ya no lo hace solamente un piano, sino toda la orquesta y la melodía principal la lleva el instrumento solista, que puede ser un violín, una flauta, un clarinete o un piano. Sinfonías, que es cuando la protagonista es la orquesta entera. Y este es un trabajo que se divide en 4 partes, que son las que llamamos movimientos. Por ejemplo, este es el primer movimiento de la sinfonía número 40. También escribió óperas, que básicamente son obras de teatro donde los actores, en vez de hablar, cantan. El caso es que este señor no paraba de componer, porque en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras. Ya hacia sus últimos años,
la verdad es que no le estaba yendo muy bien. Le empezó a entrar menos dinero, tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño, tenía muchísimas deudas, pero nunca dejó de escribir. Su última composición fue la 626. Acababa de escribir su última ópera, La flauta mágica, y se encontraba trabajando en un encargo que era la música para la misa de un funeral, lo que llaman un requiem, y escribiendo el séptimo movimiento de este requiem, el Lacrimosa, Mozart dejó su último aliento. La música de Mozart es parte intrínseca de nuestra cultura, por eso es que todos conocemos la serenata para cuerdas en sol mayor, o esta sonata para piano en do mayor, la marcha turca. Y pare de contar. Yo espero que con todas estas historias y con toda esta información te sientas ahora un poco más cerca de la trascendencia y del genio de Wolfgang Amadeus Mozart. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Bien, Vicky. No sé, parece que se salió. Entonces, es una manera de entender, pues, la vida de Mozart desde como nuestro mismo punto de vista, ¿sí? Fue un niño prodigio que compuso música desde que tenía 4 años, que tenía una memoria superdotada y un oído superdotado. Entonces, por eso las obras de Mozart son una de las obras más importantes de la literatura musical. Bien, entonces, vamos ahora a oír una de las principales obras. Como se mencionó en el video, pues Mozart escribió sinfonías y eso ¿cómo se llama? El concepto de sinfonía o qué cosa es una sinfonía, pues eso luego vamos a estar tratando más en clase porque ya habíamos hablado de qué cosa era un poema sinfónico. Sin embargo, no hemos hablado de qué cosa es una sinfonía, ¿verdad? Una sinfonía es una pieza que va a tener varios movimientos, casi siempre consta de 4 movimientos, pero a diferencia del poema sinfónico, pues no narra exactamente una historia, sino que está basada en diferentes conceptos musicales o estilos musicales cada uno de sus movimientos. Puede comenzar, por ejemplo, un primer movimiento que sea alegre, un segundo movimiento, pues que sea lento, ¿verdad? Podemos tener un tercer movimiento que es una marcha. Entonces, tiene muchos estilos compositivos dentro de la misma obra y están separados por partes que van a ser los movimientos. Entonces, vamos a ver una de las obras de Mozart que más conocemos y que seguro tú las has escuchado también. Escuchemos la marcha turca, que casi siempre se interpreta para piano. Entonces, vamos a escuchar esta interpretación de El Rondó de la marcha turca. Escuchamos.
Bien, chicos, entonces esta es la marcha turca, ¿verdad? La marcha turca, estoy segura que ustedes la han escuchado en otras ocasiones porque es una de las obras más interpretadas. Vamos a escuchar ahora la pequeña música nocturna, que también es una de las obras más interpretadas, más conocidas de Mozart, y que también se conoce como pequeña serenata nocturna. Entonces, les comparto el primer movimiento, que es el allegro. Esperen un Profesor, de momentito, compartir. que les compartí la sinfonía número 40 y no era... Ah, Luego vamos a escuchar también la sinfonía número 40 en otra clase, pero vamos a escuchar ahora la pequeña música nocturna o pequeña serenata nocturna.
Entonces, chicos, esto que escuchamos ahora, pues es la pequeña música nocturna o pequeña serenata nocturna, que también es una obra de Mozart para orquesta. Y vamos a finalizar la clase de hoy con una de las arias más famosas y más difíciles de cantar que tiene la ópera y que estoy segura que ustedes la han oído, que es de la ópera La flauta mágica de Mozart, que es el área de la reina de la noche, ¿sí? Entonces, les comparto. La cantante que interpreta esta área es una de las mejores intérpretes del mundo. Mutter! Wo ist der Jüngling, den ich an dich sandte? Oh, liebe Mutter, der ist der Welt und den Menschen auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten! Ja, Unglückliche Tochter. Nun bist du mir auf ewig entrissen. entrissen? Oh, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz sich jeder Gefahr. Schutz! Mein liebes Kind, deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater! Dein Vater übergab freiwillig den 7-fachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Als ich ihn darüber beredete, sprach er: Weib, meine letzte Stunde ist da. Alle Schätze sind dein und deiner Tochter. Nur den 7-fachen Sonnenkreis wird Sarastro so männlich verwalten wie ich bisher. Forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste unbegreiflich sind. Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung weiser Männer zu überlassen. So ist der Jüngling auf ewig für mich verloren. Verloren! Siehst du diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber Mutter! Wart! Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Um mich her. Hält nicht durch dich. Sarastro Todesschmerzen. Sarastro Todesschmerzen. So bist du meine Tochter, meine. So bist du meine Tochter,
Bueno, entonces chicos, espero que les hayan gustado las 3 propuestas que les traje hoy de Mozart. Son una de las obras más conocidas que seguro la han escuchado en algún momento o formando parte de alguna banda sonora de una película. Entonces, en las próximas clases, pues vamos a estar escuchando más de Mozart, ¿sí? Y recuerden, la semana próxima no debe ser, pero la siguiente creo que tenemos la evaluación y lo más probable es que esté Natasha con nosotros en la evaluación, ¿sí? Y les hago algunas preguntas y bien, entonces nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. O sea, la próxima semana es la evaluación. La siguiente, Felipe. Ya, por eso la próxima. La Ya. siguiente no, sino la siguiente después de la próxima. Ah, ok, ok. Ya. Gracias, hasta luego. Chao.